Geno, ¿estás ahí? ¡Eh! Hola, preciosísima. Mira, mira, mira. Esto va a empezar así, 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 así. Cuéntame. Aguacero de mayo, déjalo Déjalo caer. caer. Qué lindo. Aguacero de mayo, déjalo Déjalo caer. caer. Totò la momposina, Aguacero de ¿no? mayo, Para ritualizar los déjalo encuentros. caer. Son las 5 de la mañana. Levántate temprano, que es Esto Totola que te todo lo que te llama. llama. Levántate Levántate temprano, que es temprano, Totola que que te te toca. llama. Yo estoy amando este fondo de ¿Cómo mi dice mi flor que amor? hiciste. Que yo estoy amando este fondo de mi flor que hiciste. Yo creo que lo voy a dejar perenne para todas mis reuniones y encuentros ahora. Flor, tu flor es tu flor. Yo escogí, yo pasé un tiempito a conectar la paleta de flores que había hecho con las fotos de cada una de ustedes y esa flor es la tuya, así que puedes Me encantó. hacer lo que quieras, es para ti. Me encantó, creo que se va a quedar ahora para siempre. Bueno, estoy demasiado emocionada de poder hablar Mira, contigo. mi mamá me hizo esta flor también En porque me dijo que serio, no, como es día de tal, te voy a dar un regalo. Y me qué hizo un moño y es bella, una flor. qué lindo. Feliz Día de las Madres, por cierto, feliz Día de las Ay, Madres. mañana es Día de las Es Madres. Bueno, pues mañana. Ah, entonces, desde hoy acepto desde las hoy acepto, bueno, felicitaciones ya, de ya, gracias a las mamás que nos trajeron aquí. Y feliz día al artista plástico. del Día del Artista Plástico. Yo, Larga vida a Reverón. larga vida a Reverol y a todos los sueños que nos conectan con esa obra de Reverón y la obra que nos sostiene a cada uno también. Yo estoy muy honrada de poder conectar con mis colegas artistas de la Reverón, de la Moneda de Arte, de Plaza Morelos. Estoy súper, súper contenta porque han pasado varios años desde que nos graduamos y más desde que Sí, empezamos a estudiar. Y yo siento que todo ha sido muy coherente, siento que lo que aprendí, lo que ustedes me transmitieron también como colectivo, ha sido tan necesario para quien soy hoy y para lo que estoy presentando cada vez con mayor lucidez, cada vez con mayor, exacto, claridad en el contexto, ¿no? linda, maravillosa. Y yo Yo quería que, también me siento exacto, honrada de estar aquí. sí, yo tengo muchas preguntas que hacerte. Ayer estuvimos organizando un poco el guión. Acá está el guión. Yo tomé notas. Y bueno, pero yo quería como, no sé, creo que este encuentro quiero que sea como un estudio de nuestros procesos, nuestros caminos desde que nos graduamos, desde que nos fuimos el 2019. Tú te fuiste al principio y yo me fui a mediados del 2019, pero Sí. emigramos el mismo año y como que tú has hecho obras, yo te he seguido. Muchos, como todos, te hemos seguido en tu Instagram, súper serio tu Instagram, tus Mm. piezas, tus performances. Siempre tener tu contenido ha sido como muy vivificante, ¿sabes? Es como, wow, súper inspirador. Yo Bello. soy súper fan de lo que tú transmites, de lo que tú enseñas, de la manera en cómo has ingeniado hacerlo y me parece maravilloso y admiro completamente lo que has recorrido hasta ahora, Geno. Linda, Ari. Yo creo que ha sido un desafío, ¿no? Y de reinvertirse, de abrirse también, ¿no? Yo siento que el proceso de la migración justamente expandió, ¿no? Amplió tanta la experiencia de crear desde la arte vida, que yo creo que ha sido algo que, bueno, desde el performance, cuando mis inicios de trabajo en Venezuela, creo que es lo que más ha elaborado, lo que más he abordado desde la escuela y después eso me llevó como a otros medios, ¿no? Como experimentar con la cerámica, con otras materialidades, con la tierra, con el barro, pero siempre trabajando desde el cuerpo, ¿no? Y entonces, bueno, migrar ha hecho que ese cuerpo y esa experiencia se ampliara, ¿no? Entonces, siempre hablando desde la biografía, eso, atravesando temas que van con migración, memoria, ancestralidad, la denuncia, siempre también ha estado como muy presente, la maternidad, lo femenino, ¿no?
Sí, y bueno, esa cuestión del espacio doméstico al espacio público sí, también, la sí, sí, naturaleza. sí, 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 sí. Y bueno, eso, cambiar de paisaje fue fundamental en mi trabajo, ¿no? Migrar de Venezuela a Brasil, toda una experiencia. Y Brasil también enseña mucho con toda su multiculturalidad, ¿no? Ujú. Sí, y tengo tantas preguntas sobre Brasil y sobre cómo tu obra ha evolucionado. Podemos también tomarnos unos minutos más, no hay problema. Mira, la gente, si alguien quiere venir, que lo dudo mucho porque todo el mundo está más bien activo en la calle con la Reverón, haciendo las cosas, la Cruz de Mayo. Mira, aquí traje mi Cruz de Mayo. Esta me Mm, la dio Milagros. La milagro. última cruz que yo estuve en el 2019, me dio una cruz negra, marico. Negra y violeta, tiene como unos tonos violetas, qué hermosa. Qué Y nunca la linda. he usado, pero bueno, aquí está mi cruz de mayo, siempre, siempre, siempre así como súper conectada con esa festividad que no es que mi familia me la inculcó, fue la Reverón que me Sí. hizo conocer más a fondo, porque uno siempre escuchaba por ahí, por allá, es la época de la Cruz de Mayo, qué bella la cruz, ¿no? Una cruz vestida en flores. Entonces, bueno, quería como también que tomáramos ese tema y entonces, bueno, como son varios puntos bastante extensos, yo pienso que podemos empezar creo que escogería empezar por tu obra un poco, lo que ha sido la inmigración, y después pasamos a la Cruz de Mayo y así seguimos. Pero en todo caso, estamos aquí presentes con todo lo que es nuestra comunidad reveroniana. Van a creer que estamos en una secta. Y, y esa bella conexión que hay entre nuestro SECA, Armando Reverón, y la gente de Caño Amarillo, ¿no? Que también fue importante en la construcción de la escuela que hubiese esa comunión en estas fechas, con las lentejas, con todo lo que se produce en este momento. Ay, bueno, yo, a ver, hablar de mi trabajo. Sí, Bueno, primero eso, para los que no me conocen, soy Génova, soy madre, artista, activista cultural, trabajo con un poco de gestión, producción y bueno, como artista plástico, eso, ¿no? Como que me desenvuelvo con varios medios, ¿no? Como lo decía al principio, he explorado mucho siempre arraigada desde una perspectiva de aprender a través de los saberes sí, tradicionales y colectivos, tal vez hoy en día como desde una perspectiva bien de colonial también. claro. Y bueno, creo desde diversos medios, el performance, la fotoperformance, el video, la poesía, la pintura corporal y bueno, desde el cuerpo también y con algo de instalación, a través de la cerámica, también abordando lo textil, ¿no? Y bueno, hoy en día eso, trabajo en Brasil desde el 2019, pero mi carrera comenzó en Venezuela, ¿no? Por allá como que comenzó la caminada, participé de un colectivo que después viró Fundación Cultural, que fue Urbano Aborigen, que creo que determinó mucho Me acuerdo de mi Urbano trabajo. Aborigen, siempre hacías tomas culturales con Urbano Y Aborigen. siempre tomamos la calle, ¿no? Y Ujú. tratando de traer como el imaginario, la estética, la identidad también. Y bueno, y la lucha, ¿no? La compañía, la lucha indígena, ¿no? Entonces, bueno, eso de los pueblos originarios, ¿no? Tanto de Venezuela como, bueno, cuando llegué aquí, creo que llegué a Brasil también a través de Urbano Aborigen, las primeras veces que vine, antes de emigrar mismo, fue a Ujú. través de Urbano Aborigen, vinculada con, bueno, con Mirianilla, Faraduello, ¿no? Y entonces, bueno, después eso me hizo circular por algunas casas culturales y posteriormente dije, bueno, no, me migro y si migro iría a Brasil. Entonces, claro, vine y aproveché también en el momento que vine, hice un posgrado, ¿no? En Qué gestión y rico. políticas Hiciste un culturales. posgrado online porque era la época del COVID, yo no me acuerdo, pero me acuerdo que Fue hablamos un online y poquito. presencial por un tiempo, ¿no? Ok, Como que lo terminé online, pero nada, estuve estudiando entre Boavista y Sao Paulo, ¿no? Fue con la ok, Universidad de Girona, que estaba con conexión a través de una cátedra de la UNESCO, que era gestión y políticas qué culturales, bonito. y fue en la sede del Itaú Cultural, que es un instituto que está en toda la A mí Avenida me Paula. sorprende mucho, Geno, cómo tú eres de profesional para llevar tu obra. Y no sé si eso fue que tú lo aprendiste porque yo sé que antes de la UNEARTE, algunos veníamos simplemente del liceo, otros veníamos no No, yo sé, creo que la calle.
tú eres una de esas personas que viene de la calle. Y porque hay otras que estuvieron en la Cristóbal Rojas y yo no Ujú. sé, o sea, yo me Sí. pregunto así como que, ¿cuáles fueron esas raíces que te hicieron ser tan seria con el arte? Porque creo que justamente eres una influencia para los colegas en ese sentido de tomarte en serio lo que estás produciendo, lo que estás creando, lo que estás viviendo. Y me acuerdo que tú me dijiste en esa época que estábamos pensando en emigrar, que estábamos preparándonos, tú Ok. me dijiste, Ari, en el Museo de Bellas Artes están, en el Museo Contemporáneo, en el MAC, están guardando las piezas. Si quieres, guarda tu pieza allá para que te la guarden, o sea, para que estés a salvo. Ujú. Y yo lo hice, al final lo hice, pero fue porque tú me aconsejaste y han pasado los Sí. años y yo quizás en el momento yo me decía así como que, bueno, pero gran cosa, ¿sabes? Como que esta pintura, de todas maneras, yo todavía estoy es aprendiendo apenas y comenzando. Y hoy en día me digo, oye, espero que esa obra esté bien guardada porque fue un muy buen consejo de Génova que me La dijera importancia del acervo, sí, yo el creo que es una acervo. cuestión que tiene que ver con saber en que cuando uno, así, yo siento que eso, mi trabajo viene mucho como del activismo, ¿no? De la Mm, calle, ¿no? Del colectivo, de la agitación pública, tomando espacios culturales, ¿no? Como la circulación por todo el país. Esas fueron cosas como muy importantes, ¿no? Aunque no pude circular por todo el país, las ciudades que pudimos alcanzar o que haciendo con Urbano Aborigen y conectadas con otros colectivos culturales fueron muy importantes. Entonces, pensar en el acervo, ya que nos estábamos migrando y que estábamos movimentándonos, yo creo que es una cosa que es una oportunidad también como para preservar, ¿no? Para estar y estar presentes, ¿no? Dentro de la historia, ¿no? sí, sí, De la estás caminata como artística estás en coherencia con las y herramientas, con los con las recursos herramientas. que otras generaciones pusieron a disposición, porque lo que es la arquitectura que hemos estado aprovechando en el Teresa Carreño, en Plaza Morelos, Pues, en los museos, no fueron, ¿cómo decirlo? No fueron, fueron proyectos de envergadura, fueron cosas que se sí. proyectaban justamente para que hoy en día no, nos sirvamos de eso. Entonces, también con el tiempo he visto hacia atrás y hoy que me siento, que he experimentado también lo que es ejercer aquí en Francia, entiendo la importancia de muchas cosas que aprendí en la UNEART. Y Ujú. no es para, digamos, no sé, halagar, es simplemente para reconocer que en realidad teníamos muy buenos recursos a nuestra disposición Muy bueno. los profesores, las Sí. bibliotecas, la Ajá. Yo cantina. no hubiese querido graduarme nunca. Yo, yo creo que también me encantaría retomar los estudios en un ambiente Sí, tan plenario. transdisciplinario que nos Ujú. ofrecía esa Con todos esos desafíos, con ¿no? todos Porque obviamente sí, claro, porque ujú, también habían cosas que trabajar, que que mejorar. mejorar, sí, Pero pero creo que excelente. conceptualmente Algo, fue muy útil y lo que es proyecto comunitario que la gente no entendía por qué proyecto comunitario y entiendo que un artista no está obligado a hacer claro. un proyecto comunitario con su obra, pero francamente es necesario. Sí, no, y yo Real. siento que es algo fundamental, ¿no? Como que más uno cuando se desplaza, ¿no? Y estando en Venezuela también, creo que fue un ejercicio que hicimos muchos, ¿no? Mismo esa vinculación con la comunidad de Caño Amarillo, esa vinculación directa, ¿no? Como con todo el sector comunitario que envolvía la universidad. Yo creo que esta fiesta, por ejemplo, lo que era la fiesta, la tradicional fiesta de las artes, que nosotros la heredamos de las generaciones anteriores de lo que era Armando Reverón, la escuela Armando Reverón, ¿no? Que posteriormente, bueno, pasa a ser una arte, pero bueno, nosotros de cierta forma como que heredamos eso y tuvimos la oportunidad también de compartir con personas que ya estaban saliendo y de cierta forma como que nos pasaron este legado y hoy en día son otros que llevan esa fiesta. Sí. Yo me acuerdo de La Negra, por ejemplo, cuando hablamos de la Cruz de Mayo, imposible no pensar en La Negra agitándonos para la sopa, para las lentejas, para armar la cruz, para ¿Quién era la vestirla. negra? La negra, oye, que ella falleció, no me acuerdo el nombre La ahorita, pero profe. que era, no, que era aquella señora que trabajaba en la biblioteca.
¿te Ella acuerdas? murió, o que Sí, y yo creo que se entonces, llamaba Juana también, Juanita, ¿no? No, quizás no, no. no, no me acuerdo Bueno, ahorita el nombre, pero yo le decía la negra cariño y le era voy una a señora que como preguntar. que súper nos agitaba, ¿no? Para este tema de la Cruz de Mayo. No, pero Y es que era la luego, gente del SECA sí, que y que conservaba, venían, ¿no? sí, Que venían y que hacíamos todas las cruces y que hacíamos como todos los recuerditos y que se vinculaba, ¿no? Es como, y yo siento que es algo que permanece, ¿no? Hoy en día eso es bonito, que permanezca con todos los desafíos y los cruces institucionales y comunitarios que a veces surgen, ¿no? Porque siempre existe como todo ese tema de fricciones, ¿no? Pero bueno, uno tiene que trascender eso y seguir haciendo, ¿no? Yo sí, siento que eso seguir es haciendo. importante y mucho além las fronteras. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en este espacio virtual, igualito haciendo, manifestándonos y recordando y yo siento que de alguna forma, aportando, ¿no? Aportando desde nuestra experiencia, desde nuestra potencialidad creativa, desde nuestra memoria, desde lo que nosotros estamos haciendo, tú por Claro, Francia, yo por Brasil. Y claro, lo que conectamos con Venezuela, porque por ejemplo, bueno, a eso, yo voy a proyectar un video allá hoy que me qué invitaron a bueno, participar qué y va bello. a ser el mismo en Cayo Amarillo, sé que hay unas actividades en Bellas Artes, entonces bueno, es eso, es estar Sí, presente sí, y sí, estar dispuesto, ¿no? A sí. sumar mismo a pesar de las distancias. Sí, exacto. Y qué hermoso la gente que todavía en Venezuela y en Caño Amarillo y en Caracas sigue haciendo propuestas y encontrando maneras de resiliencia y de adaptación entre tantos cambios. Entonces uno se dice, no, pero es que, digamos, Venezuela es un peo, pero en realidad por todos lados hay muchas crisis diferentes que tienen que ver con el sistema global y bueno, o sea, es algo, es bonito saber que cada quien está haciendo, como tú lo dices, desde nuestra trinchera y que no hemos perdido esa coherencia Chispa. y esa chispa, exacto, esa coherencia con esa chispa, porque creo que la época de mayo también habla de eso y el tema de revestir una cruz que generalmente está Ujú. asociada, bueno, a una persona que está colgando de esa cruz, que fue torturada agonizadamente, o sea, para mí el símbolo del Cristo es como, o sea, no es demasiado agradable. O sea, sé que hay gente que tiene una fe ferviente y entonces se vuelve como una Sí, devoción pasional. Y eso puedo entenderlo, pero no lo vivo así, lo vivo más fríamente, o sea, o más psicológicamente. Hay una persona agonizante, una cruz. Es muy duro. ¿Por qué tenemos que ver todo el tiempo esa imagen? Entonces siempre he tenido como ese encuentro con la imagen del Cristo. Y, y ver que existe una reinterpretación que viene de las comunidades populares. Antes de Caño Amarillo, lo único que yo sé de la Cruz de Mayo era cuando viajaba a Maturín, a la tierra de mis abuelos ujú. maternos. Sabía que por ahí hacían, o sea, pasamos por un lugar donde, ay, mira, es la Cruz de Mayo y hay una cruz cubierta de flores. Pero de resto fue cuando estábamos estudiando que nos recordaron, bueno, que se baila tambor, que se le canta a la cruz, que hay Sí, unas melodías, unas rimas, un ritmo específico para cantarse de la cruz. Entonces, bueno, eso, las fulías creo que se le llaman, son o los décimas, versos, los versos, sí, son los versos de la cruz, ¿no? Que son las sí. décimas. Ujú, Las décimas, ¿no? A la ujú, cruz. ujú, Y bueno, yo, por ejemplo, nosotros tenemos como esta cuestión que no tenemos que olvidar, que al final el tema de la Cruz de Mayo viene de la colonia, ¿no? De la época de la colonia y cómo esa cruz fue utilizada para evangelizar, ¿no? Para dominar. Y era básicamente, yo creo que porque no había un código como a través del cual vincularse con los pueblos originarios que estaban a esos territorios donde llegan. En el caso de Venezuela, entonces, claro, hoy en día, a partir de todo el sincretismo, porque existe, ¿no? Todo un sincretismo, como los pueblos, tanto afrodescendientes como los pueblos indígenas, por eso la cruz tiene como mucha carga ritualística, mucha carga sincrética, ¿no? Desde mi lectura. Y en caso de mi familia, por ejemplo, imposible es vincular el tema de la cruz sin pensar en mi abuelo negro, en mi papá, en mi mamá, que viene de Barlovento, entonces es todo como una historia donde, por ejemplo, mi abuela, que era oriental, que era de Cumaná, creo, mamá, ¿de dónde es que era mi abuela? ¿De Cumaná? De Carúpano, ¿no? Entonces, claro, ella vestía la cruz con su familia y de hecho en la casa de mi mamá está la cruz que era de mi abuela Genoveva. Y ellas, las hermanas, cuando mi abuela muere, ellas se cambian la cruz entre ellas
por año, ¿no? Que eso era como se hacía, se aprendió a hacer desde la Los época de la tiempos. colonia. Entonces, claro, el tema de vestir la cruz y de ponerla bonita era también una cuestión de venerarla y de ponerla bonita, pero también para llamar la abundancia, la prosperidad, la buena cosecha, ¿no? La salud, la Claro. luz, ¿no? Y Ujú. eso está muy vinculado también, por ejemplo, cuando yo lo veo y lo relaciono con Reverón, o sea, imagínate, nuestro maestro de la luz, hoy es el cumpleaños de Armando Reverón, ¿no? El Sí. maestro de la luz de Venezuela y que yo siento que se mantiene vivo porque nosotros mantenemos esa llama encendida. Entonces la cruz, Reverón, para nosotros Reverón es como nuestro santo plástico, nuestro santo pintor, Claro, por nuestro supuesto. santo artista. Y también Entonces, que popular. y es un personaje de nuestra historia que Sí, refleja también esa civilización que lo rodeaba, esa sociedad que lo rodeaba. Y tengo muchas preguntas también con respecto al Reverón. Pero entonces, antes de pasar al Reverón, sigamos escarbando sobre la cruz. Cuando eh, hablamos de la cruz como un símbolo, bueno, tu familia te transmitió sí, mi también una mamá, bueno, práctica. yo la tengo aquí, mira, yo tengo la cruz Qué aquí. bella. Ya vas a ver Wow, si la puedo, yo quiero una foto de esa si la para el puedo post. mostrar. Aquí hay una cruz, ¿ves? Qué Que esta la hace hermosa. mi mamá, ¿no? Esta la hizo mi mamá. Mi mamá migró en Wow, qué bonito. 2023 y ella la viste y es la cruz que tenemos en nuestro altar. Y ella la hizo aquí porque la que teníamos se quedó en Venezuela. Entonces ella dijo, no, bueno, yo voy a hacer una cruz y así te queda ya la cruz a ti, hecha por mí y tal. Ya. Y Y es bueno, y como para la mí cruz que le heredaron a no, tu, es la de mi abuela está en la casa, está en en Maracay, Venezuela, pero ella en te Maracay. está Y ella, y mi transmitiendo mamá hizo esa gratitud. cruz cuando llegó, ¿no? Ella hizo esa cruz cuando Ahorita, llegó y ok. me dijo, no, hace falta una crucecita ahí en ese altarcito. Y justamente mi mamá llega en marzo, entonces en mayo se supone que tenía que volver y al final yo como que, bueno, planeamos que se quedase aquí conmigo, porque bueno, era lo que ¿no? surgió. Entonces, bueno, ella dice, bueno, es mayo, vamos a hacer la cruz y la ponemos en el altar. Entonces hasta hoy, esa cruz la hicimos en Bahía, porque en aquel momento vivía en Bahía. Y bueno, la trajimos para acá. Hoy en día vivimos en Cuña, en Sao Paulo, interior de Sao Paulo. Ok. Entonces, justamente el 1 de mayo, ahorita mi mamá reviste esa cruz y en el momento que le hicimos para ponerla en el altar y bueno, para ritualizar, ¿no? Como que para mí tiene que ver como con esa Claro. Y oportunidad de la cruz, ritualizar. y la cruz Ajá, además de ser esa imagen religiosa, también cuando vemos la cruz es como cuatro direcciones, ¿no? sí, Sean las cuatro direcciones de norte, este, oeste, sur, pero también las cuatro estaciones. contestación. Entonces creo que el 4 en esos extremos de la cruz es como muy, muy importante en la lectura universal de la cruz porque tú te dices, bueno, o sea, es el ciclo, ¿sabes? Es como que eso, Ujú. vamos a pasar por esas cuatro fases Estamos siempre eternamente. pasando, ¿no? Entonces es como un recordatorio también de las fases. Entonces estamos como en una fase en la que nos acordamos de que ese es el patrón y entonces, bueno, investimos energía, intenciones, alzamos nuestro espíritu para aquello que tiene sentido para nosotros, ¿no? Y como que lo Claro. llamamos con esa celebración de la cruz. Yo lo siento así, más que una lectura católica Religiosa, sí, porque religiosa. eso te iba a decir, como que para mí tiene mucho, va além de esa cuestión cristianismo, ¿no? Como que, como lo decíamos ayer que yo te decía, yo siento que mi religión es el arte, y sin Sí, pensar en la religión, ¿no? Como que ritualizo y me conecto espiritualmente desde ahí, a través de las obras, de las cosas que puedo crear, del legado que uno puede dejar después de no estar, ¿no? Como pasar a otro plano. Y es lo que nos conecta, ¿no? Entonces yo siento que, bueno, que esa cruz en este caso, que es como un presente de mi mamá, tiene más como esa espíritu, y esa fuerza más que una claro. cosa como vinculada directamente con la Iglesia Católica y todo lo demás. Y bueno, siento Es como que más retranscribir un allá, símbolo, ¿cierto? Es como sí, y retranscribir un como más círculo allá, porque... como resignificarlo, ¿no? Y Ujú. entonces más allá de eso, todo lo que está vinculado con la afrodescendencia, ¿no? Yo soy hija de una mujer negra, ¿verdad? ¿Sabes? Mi abuelo era barlovento, era un negro morado, palma blanca, ¿me entiendes? Wow. Más cerca de la noche que cualquier cosa. Entonces, eso está muy vinculado. O sea, mi mamá me enseñó a bailar tambor, me enseñó a bailar salsa,
Entonces, como que el tema de las décimas, yo tuve la oportunidad de ir a Chuao Oh, y allá genial. más fuertemente viví el tema de ese sincretismo, ¿no? La afrodescendencia, cómo se ritualiza mismo el tema de las décimas, ¿sabes? Desde la madrugada ir a tomar chocolate y escuchar al pueblo cantando, Qué bailando, y no se baila, hermoso. ¿no? La cruz no se baila, pero la cruz se le canta y se le... Ay, no sabía eso. Entonces es como toda una cuestión, claro, ella sale en procesión, pero a la cruz no se le baila, ¿no? Se le canta y se le pide por la buena cosecha, la prosperidad, la salud, tal. Y en Chuao era muy lindo, ¿no? Como que al final del pueblito, así, la capillita donde la gente se reunía para cantarle y tomar chocolate, ¿no? Porque está muy vinculado con el tema del cacao Qué también. rico, tomaba chocolate caliente. Sí, calientico. Entonces, Wow. claro, es como la virada, ¿no? Y eso, bueno, después, bueno, súper conectado con lo que viene después, que bueno, que es el San Juan, que es la fiesta de los pescadores, ¿no? Es como todo un ritmo, Claro, todo un entonces yo ciclo. también me pregunto, bueno, ok, la Cruz de Mayo es como la iniciación y de paso que viene después de Semana Santa y Ujú, las Pascuas y yo no sé qué. Entonces yo trato como cada vez que veo estos rituales religiosos, ujú. culturales, yo digo, bueno, ¿qué época es? Ah, es primavera, bueno, Y la fertilidad también, ¿no? Como exacto, que... entonces, qué cosa que entonces que eso coincida con la fertilidad de la tierra, o bueno, porque es Halloween, ay, porque es la muerte de quién, del año, cónchale, es por eso que hacemos el Halloween. O sea, yo trato como de imaginar un poco con mis recursos, es como, lo mejor es investigar, es por Sí, supuesto, claro. pero también es lindo practicar la imaginación No, y y yo siento que esa tu idea de poder intuición. uno resignificar estas cuestiones nos da la oportunidad también de hacer un ejercicio de reparación, ¿no? Que era lo que hablábamos, porque al final es o sea, nosotros estamos reescribiendo muchas cosas a partir de lo que hacemos y retomando, ¿no? Hay un ejercicio como de retomada y de poder, ¿no? De poder creativo por encima del dogma, ¿no? Entonces yo siento que tiene mucho que ver con eso. Y aquí en Brasil, bueno, yo he aprendido mucho con eso, ¿no? Como que hay una pauta que lo hablábamos, una pauta indígena, una pauta afro-brasilera, afrodescendiente muy fuerte. Mm, ¿Sabes? Aquí la comunidad de negros representa más de un 50% de la población y mismo así estamos inmersas en unas situaciones de racismo, de xenofobia, de pobreza y bueno, en fin, sí, además de eso, de eso sería... mucho pensamiento crítico, ¿no? Y de ocupación de espacios, retoma de espacios, de historia, de reescribir la historia. Y lo mismo mm, aparece con la población indígena, porque o sea, yo vivo en una tierra que es hija de una madre indígena, ¿no? Pensando en la madre. Y eso lo dice, no lo digo yo, eso lo dice María Betania y lo dice la historia y lo dicen los pueblos. Brasil antes de la conquista se llamaba, era dicho y se llamaba, ¿no? Como Pindorama, que quiere decir tierra buena, tierra fuerte, fértil, en tierra mm, tupí, en lengua tupí, ¿no? Y Brasil tiene casi 300 pueblos que son en este caso etnias indígenas y hablan más de 150 lenguas, entonces, cónchale, ¿sabes? Y la mayoría de todos están concentrados como la población más grande hacia el norte, que es la vinculación que tenemos con nosotros con Brasil, entra por allá, por el norte, ¿no? Conectados con el río Amazonas, que viene desde el Orinoco, entonces como que esa gran selva, esa gran madre. ok, bueno, podemos entonces cerrar un poco el tema de la Cruz de Mayo y la simbología general que vemos en ella y hablar ahora del cumpleaños de Armando Reverón, Ay, nuestro sí. artista, influencer, santo patrono de Tanto Cañamarí. patrono artístico, ¿no? Que también estuvo en Francia, Sí, ¿no? Y que pero es que vuelve a Venezuela todos los ilustres venezolanos han estado aquí en a Francia. construir. Aquí hay un tema en Francia que yo veo eso en nuestra historia. Tú has visto como todos, o sea, todo, no sé, latinoamericano o persona que hizo algo importante en el país, o sea, en Venezuela, Simón Rodríguez, Simón Bolívar, Armando Reverón, todos los artistas del siglo Pasaron por XX. allá. Claro, pero ¿por qué pasan por París? Porque entonces también está la república, la concepción Ujú, de una república basada en los valores de la ilustración, de la razón por encima de la religión, ujú, porque antes eso era la religión la que ejercía todos los crímenes y bueno, con la ayuda de la razón y la ciencia empezamos a liberarnos, ¿no? Entonces, ujú, creo que pasó el tema de la independencia, pero ahora estamos con ese poscolonialismo de tenemos entonces que
ser más arrecho que el otro. Ujú. Y yo creo que aunque las políticas entre Venezuela y Francia, y bueno, no sé Brasil porque tampoco sigo muy de cerca las políticas, pero lo que veo que se conversa en el ámbito político es como la gente quiere volver a su conuco, así sea por la revolución o Sembrar la no. tierra. Exacto, la gente está clara de que tenemos que resolver nuestra relación con la tierra porque Y Rivero lo estamos... hizo, ¿no? Y Rivero entonces, lo hizo. bueno, Volvió, exacto, montó un castillero. yo quisiera saber qué fue lo que vivió Reverón antes de venir aquí y haber revolucionado eso, la mirada y haber desarrollado un diálogo tan vasto, ¿no? Con el territorio, con el Mm. paisaje, con por qué necesito la luz, porque en París, aquí mismo la gente en Francia, o sea, París es deprimente. Baudelaire lo escribió, el Spleen de París. Spleen de París es algo que habla de la melancolía y la Lo depresión. nublado, ¿no? Sí, gris, o sea, yo no me acerco a París, Génova, o sea, yo tengo aquí desde 2019 en Grenoble, que es como la Chicago de Francia, y acabo de mudarme a un lugar muy lindo, que es más cerca Eh, del mar Mediterráneo, y él me dijo, sí. es más una historia, o sea, tiene un patrimonio arquitectural que fue cuidado por Luis XIV, por el rey Luis XIV, entonces tienen el jardín botánico más antiguo de la Francia y de Europa. Y el jardín botánico me queda aquí al lado, o sea, estoy enamorada de poder leer la ciudad y poder entender cómo se pensaban esas políticas, cómo se pensaban esas estructuras. Esa facultad, ese jardín botánico ahora pertenece a la Facultad de Medicina, o sea, desde que se creó estaba como ligado a la Facultad de Medicina y es la facultad más antigua de aquí de Francia, pues en la historia. Entonces, así como que, Mm. wow, muy cañón que haya un jardín botánico dedicado a la Facultad de Medicina, como que aprendamos a sanar con las plantas. Ojalá que Mm. lo podamos ver más y más así, pero evidentemente no existe aquí en Francia una conexión con la medicina naturalista más abierta. O sea, la medicina alopática es bastante protocolar. Y por ejemplo, Reverón combatió cosas y procesos y vivió, ¿no? Como que procesos de cura y procesos muy arraigados Sí, hacia el nos quedan místico, tres una cosa exacto, místico. bruja, ¿no? De brujo, un brujo de las plantas, un Sí, un brujo del brujo, autocuidado, el loco de un Macuto. brujo del aguardiente, del tabaco y de las Ay, ay, plantas, el ay. rezo y el cuidado, y con Juanita, ¿no? La importancia de Juanita también en medio de este La proceso y bueno, madre, la hasta, maternidad. hasta el momento en que, bueno, se lo llevan y bueno, muere de la forma Ay, que lo no, eso conocemos, está muy como que triste, loco. olvidado, Eso y está toda muy la hipocresía loco. que surge también a posteriormente de la muerte de él, ¿no? Entonces yo siento que Reverón nos enseñó mucho y nos dejó un legado muy importante que nosotros como artistas plásticos y como creadores tenemos siempre que volver, ¿no? Como que volver a esa raíz. Creo que él nos enseña mucho sobre la posibilidad de verdad de reencantarnos con la belleza de la naturaleza, la tierra, del sol como fuente poderosa. Por ejemplo, hay una filosofía bantú que en esto ya estaba, veía por allí en un video de una maestra más arraigada como hacia las culturas eh, de las prácticas religiosas africanas, ¿no? Que decía que todos nosotros nacemos con un sol propio, ¿no? Y eso es un pensamiento de la filosofía bantú y que al momento que nacemos, nacemos con un sol propio, con una, ¿né? Con una luz propia. Y yo siento que en la obra de Reverón nosotros podemos ver eso, ¿no? Nosotros podemos entenderlo y ver cómo su necesidad por pintar la luz, por alimentarse, ¿no? Tanto espiritual como vitamínicamente y potentemente del sol, ¿no? Sí, Entonces, creo que todo esto no es causal, ¿no? Y está así muy vinculado con el misticismo también y la fuerza espiritual y poética que hay en su pincelada, que hay en su búsqueda hacia el paisaje. es importante pensar a ese contraste de la luz, ¿no? Qué loco. O sea, ¿cómo puedes pintar la luz y y que te olviden en la oscuridad? Mm. La respuesta En el segmento en próximo, el segundo clip es muy grabando aquí. bien. Mira, por ahí apareció Sofía que me mandó un mensaje que si le Está mando sobre el Reverón y la teléfono. luz. ¿Qué pasó? Que por ahí apareció Sofía mandando un mensaje
Ok, ¿qué dice Sofi? que le mandar el link. Entonces, Ok, te mandé ahorita, es, mándaselo. a ver si se puede llegar. ¿Y qué hacemos? ¿La dejamos en el chat? Que No, participe del chat. vamos O la la conectamos? conectamos, claro. Ah, ok, vale, está bien. Pero bueno, vamos a esperar que parezca, se aparece. Vale, Ah, está bien. estábamos hablando Bueno, de estamos. Reverón, ¿eh? Lo Yo importante es que estaba Reverón para todos nosotros, sí, ¿no? sí, sí, y yo estaba empezando también como, porque igual, o sea, todo mi aprendizaje ha sido un poco propio, ¿no? Como un librito que leí por allá, una obra de teatro que vi por aquí, o el profe que me habló, ¿sabes? Y sobre Reverón lo que sé es que eso, que murió en un manicomio y se lo llevaron porque esquizofrénico y Ujú. que lo separaron de Juanita y, o sea, hicieron todo eso porque si él estaba tranquilo, o sea, es que hubo necesidad de hacer eso porque él se estaba comportando de manera nociva, o sea, ¿qué fue lo que ocurrió? Que lo sacaron de su castillete donde él estaba tranquilo pintando. Mira, yo no tengo como muchos datos también así históricos, pero bueno, sí sé que, bueno, que se lo lleva, como que el Estado asume que él estaba en un proceso como un surto esquizofrénico. Y yo siento que fue más un tema como de control, ¿no? Como de controlarlo en tanto acervo y contexto histórico y de poder, ¿no? Como que yo siento que el Estado en ese momento ejerció un ejercicio de poder sobre Revetón, sobre su vida, por, bueno, por ser de alguna forma la figura quien era y quien representaba para aquel entonces también. Eh, O sea, y como él bueno, se volvió importante, se el volvió gobierno, importante, y hubo un ejercicio como de apropiación, ¿no? De su patrimonio. Yo siento que tiene que ver más con eso. Y bueno, era un maestro, ¿no? Premio Nacional de Pintura en 1950 y tanto. Se hace Premio Nacional de Pintura creo que en el 53 y muere en el 54, ¿no? Fue precursor del arte povera, ¿no? Y bueno, entre otras cosas. ah, Y bueno, su obra, ¿no? Caracterizada por ese tema de pintar la luz, el paisaje, su poesía también, el tema de muñequero, ¿no? Ali Primera lo canta, Reverendo Titiritero, muñequero también, textil también, y para mí, bueno, máximo constructor, ¿no? Y bueno, también fue conocido, ¿no? Estigmatizado como el artista loco, ¿no? Y creo que de cierta forma eso, él vivió y creó desde una peculiaridad impresionante, ¿no? Entonces, yo siento que Reverón Colle luchó, ¿no? Luchó por mucho por... Y yo siento que llevó una lucha muy intimista también hacia su modo, ¿no? Un padre sí. del simbolismo para mí, ¿no? Y desde la pintura. Simbolismo, ¿por qué? ¿Por Porque qué el bueno, simbolismo? todo lo que él trabajó, ¿no? Yo siento que hay un tema, esto de que hablamos, ¿no? La resignificación del paisaje, el tema de los ritos, ¿no? Se amarraba Muchos hasta perder el ritos. aire y se llenaba de plantas para poder pintar y como para poder confrontarse ante La la entrada de personaje en clientela. realidad Estaba en para trance, ¿no? Entonces, coño, claro, era un mago, ¿no? Era un mago. Pintó hasta con mierda, ¿no? ¿Sabes? Entonces, ujú, coño, y los modelos que no tenía tal cual, se los inventó, los hizo, los recreó, los construyó, de la misma forma que construyó su casa con técnicas mixtas, ¿no? Fue la gran instalación que nos hizo en el espacio, en la tierra, la materializó. Entonces, coño, ¿me entiendes? Es como, es mágico, ¿no? Pensar en Reverón. Y yo siento que sí, que nosotros tenemos mucho que resignificarlo siempre. Y por él, bueno, larga vida al legado de larga Reverón, vida al legado de creador, Revero. pintor de la luz, 10 de mayo, ¿no? Nuestro patrono. Feliz Día del Patrono. Artista Plástico. Yo lo celebro como una Mm, bohemia que soy. yo muero con un té porque estoy pasando una gripe, pero bueno, Y eres mamá. y soy mamá, pero bueno, igualito con lo que pueda me tomo mi vinito. Tu Capaz vinito ya. mañana, capaz Mm, mañana. Y bueno, amiga, yo siento que es una cuestión muy simbólica, ¿no? Por eso te digo un simbolismo como sí, 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 sí. poderoso, más allá del simbolismo. O sea, para mí es simbólico el paisaje porque es tu lugar de vida, ¿no? Entonces, estás Sí. hablando ya de quiénes, esas costas son las costas de Venezuela, donde pasó esto, donde Ajá. hubo la colonización, donde hubo aquello y donde este señor pintaba en coletos con mierda
y con, y con técnicas mixtas, como Con tú lo dices. técnicas Entonces, mixtas, bueno, con diferentes materialidades. todo un reflejo, cuando hablamos de arte relacional, arte contextual, Paul Arden, entonces también tienes a Reverón ahí como que una transcripción de muy trascendental, Reverón, Sí, ¿no? Y siempre yo lo veo, por ejemplo, este tema de cómo él, que es algo que me inspira mucho como de este tema del trabajo de Reverón, como que siempre inspirado mucho también por las fiestas populares, ¿no? Por lo Ay, qué tradicional, rico. por lo... Me encanta el exceso, o sea, siempre y cuando todo salga bien, evidentemente, pero me encanta lo que llamamos las bacanales, ¿no? Ujú, Las bacanales, el carnaval, ujú. esa locura, esa catarsis que justamente Los viene con diablos los tambores, danzantes, los diablos danzantes. las Ganamos toda fiestas esa populares, locura. los ritos indígenas. Yo siento que Reverón, Sí, como que tras él también como que se inspiró mucho de todo eso, ¿no? Como que yo siento que eso también está como muy presente en su forma en la también forma, en su metodología. y su metodología, su proceso creativo, ¿no? Y bueno, sí, Mm, podemos especular e imaginar muchas cosas, pero yo siento que es eso, que es una cuestión, nos queda a nosotros, ¿no? Como también, como levantar esas especulaciones, como escudriñar y tratar de dejarlo bien parado cada vez que podamos, ¿no? Porque es cierto, de cierta forma sí. él representa internacionalmente dentro de la historia del arte una figura muy importante. Y Y Marisol Juanita, Escobar, y o sea, Juanita también, también Juanita. como Juanita, claro que sí. Y yo estaba hablando también de otra mujer en el arte venezolano que es, o sea, no tiene Marisol, nada sí. que ver, no tiene nada que ver, pero también es una gran productora, una gran fabricadora. Y no sé, o sea, estoy así como que, wow, ¿quién es mejor entre todos? Porque al final también como que, coño, Yo una creo mirada feminista del arte, que todos pero cada dejan quien, como todos le dejan un legado, ¿no? El legado también de Marisol Escobar, imagínate, o sea, sin tamaño, sí. Sí, pero hoy no es el escultora, cumpleaños de Marisol no, Marisol Escobar, no, hoy es el cumpleaños de de Reverón, Armando, ¿no? Pero yo creo que Armando es nuestro santito, otro, nuestro abuelo. sí, Bueno, un bello. Yo leí unas historias, Juan Calzadilla se llama el señor. sí, claro, Exacto, yo leí unas historias que él recopiló de los amigos intelectuales de esta época. Entonces, este señor que es nuestro gran patrono, este loco de Macuto, él tenía como un subterráneo, un sí. espacio subterráneo, y él podía ver hacia arriba, y podía ver a la gente por debajo de sus Ujú. pies. Y ahí Oh, llega Sofía. Sofía, ahí llega Sofía. Sofi, espérate que le abramos a Sofía. Entonces él veía desde abajo las faldas de las mujeres. Hola Sofi, bella de mi corazón. Mira, llegas en el momento apropiado. No joda, que llegó Estamos hablando nuestra de las, pintora fantástica. sí, estamos hablando de las lascividades de Reverón. Espérense que les cuento, les echo el cuento. En el libro de Calzadilla sale que Reverón había construido un espacio subterráneo en el Castillete para poder ver a las mujeres por debajo de las faldas, en Ah, realidad. Entonces él invitaba a los amigos y que, marico, ven, tengo que mostrarte algo. Y llegaba y entonces él decía como que yo pudiera sí. hacer esto todo el día. Algo así era la historia, era muy cabilla. Y yo, bueno, o sea, evidentemente me río, me da risa y todo esto, pero al mismo tiempo, coño, reflexionando en las violencias sexistas, también es como, coño, marico, no estás tan viejo verde, marico, eso no se hace, ¿sabes? Algo así, pues, pero bueno, somos humanos y hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. Mi Sofi, bella, Sofía, bienvenida. bienvenida. Sofi, ¿tú qué piensas, corazón? Gracias, mi amor. Estoy feliz de verlas. Demasiado Mm. importante. Sofía, feliz día del artista plástico de Feliz Ay, día nosotras, feliz las a día. esta chicas y de mujer la que madre. Amores. representándonos en otras tierras y por todo por donde pasa. ¡Chama! Estás en Illinois. O Y sea, hablando inglés. bueno, coño, ha sido todo un viaje eso.
Pero ahorita estamos, bueno, no les voy a contar ahorita. Sí, tú estás grabando esto. Esto está grabado y este espacio está dedicado a las flores de Sí. mayo y los temas de Armando Pero Reverol hoy y de la estamos obra de dedicadas, Génova. yo quiero escuchar a Génova. Yo, no, no, después les cuento, después les cuento. No, Pero ¿qué porque, piensas de Armando Reverón y su Danos tu necesidad por ver opinión de Armando Reverón. las, ¿Qué las significa Armando partes Reverón? íntimas de las mujeres? Para Sofía Saavedra. bueno, no, yo amo a Armando Reverón, por supuesto, como figura importantísima, icónica de varios temas. O sea, primero de la rebeldía, de la locura y de hacer su propio camino, ¿no? O sea, eh, creo que independientemente de muchas cosas, es un personaje inspirador de movimiento, de posibilidades creativas también, Sí, porque fue un rebelde, o sea, trabajó con todo lo que tuvo a mano. Exactamente. Y el tema de la locura es bien interesante, pues, porque también la locura a veces es fuente de libertad. sí. Entonces, bueno, este, para Estamos mí Armando locos Rivera, en esta vaina, ¿ok? y todos estamos locos y locas, Asume su locura es mejor. una sociedad enferma Ay, y hay muchos tipos de locura, pero este tipo de locura principalmente es maravillosa Ujú. porque aporta, coño, un mundo posible, ¿no? sí, Otro mundo posible, iluminado, ¿no? Iluminado, porque es creativo, porque genera sueños, porque genera eso, como inspiración, es un motor de inspiración, Armando Reverón. sí. Y bueno, yo tuve solo una vez la oportunidad de ver una exposición completa que se hizo, no me acuerdo en qué año, y wow, o sea, de verdad entrabas en un mundo, Trance. otro mundo. De Sí. verdad era la posibilidad de soñar y de crear, o sea, muy poderoso, muy poderoso. Entonces, bueno, imagínate, qué bello, Qué bonito, qué bello. gracias. Y Yo bueno, tenía tantas ganas de conectar con ustedes. Yo estaba, marico, pero, o sea, todo lo que ha pasado en estos 5 años, 7 años, 8 años, y lo importante que sigue siendo para mí este diálogo con la gente de Caño Amarillo que me hizo ver la haine, el odio en francés. Entonces, coño, que yo llego aquí y yo digo, conozco filmes cultos de Francia porque mis colegas son unos duros y unos intelectuales y unos apasionados y eso, sí estoy muy de acuerdo con la locura, aunque siempre me encuentro particularmente tratando de evadirla, pero he tenido encuentros con la locura más cercanos últimamente. He vivido traumas, o sea, síndrome postraumático. El año pasado estuve viviendo experiencias muy fuertes antes de la muerte de mi mamá. Y yo estaba pasando por un momento muy difícil, mucha tensión, porque yo estaba trabajando en un barrio, digamos, estaba trabajando en Caricuado, pero aquí en Francia. Ujú, Y yo así como súper romántica con el barrio, así como porque además es un barrio que fue construido con arquitectos importantes de la época de los 60. Y es como un proyecto urbanístico muy serio de lo que hizo en el siglo XX aquí en Francia. Y yo súper inspirada, yo vivía en el corazón de este barrio y este barrio acoge inmigrantes. Entonces, realmente no es que estoy en Francia, es que estoy en un seno de muchos flujos, de muchos orígenes y sobre todo magrebianos, bueno, amigas. Lamentablemente, en las condiciones que me encontraba al momento, viví una agresión física que provenía también de acoso sexista, ¿no? Como que verme latina, bomba latina, o sea, y me ujú. sentía en peligro cuando iba a salir, o sea, era realmente duro a vivir en ese momento y yo tenía la fuerza, era para más que todo acompañar la muerte de mi mamá. Y bueno, entonces en medio de todo yo los confronté y les dije, bueno, marico, ¿qué es lo que no? No dije nada de groserías y eso también me sorprende mucho o sea, dije lo que pude en francés, imagínate. Sí, porque, ¿por qué? Amigo, ¿por qué? Y bueno, eso terminó
en algo que yo no me esperaba. Yo no me esperaba que un coñazo te pudiera traspasar la piel. Yo no me esperaba que Uf, iba a tener que pasar un año y pico cicatrizando, pero tuve que aferrarme y sigo aferrándome a esa capacidad regenerativa de nuestra naturaleza, y que nuestra naturaleza es abundante sí, y muy generosa, Venezuela, muy generosa. Entonces creo que me encontré como con esta identidad de generosidad, como mujer venezolana que creo en el barrio, ¿no? Entonces es como muy fuerte porque como estoy por razones intelectuales y socioculturales, pero entonces también, no, mis códigos, estos códigos no son, no son seguros. Y entender la vulnerabilidad de la mujer, porque entonces cuando esto ocurrió, mujeres, fue el día en el que publicaron el caso de Julieta en el periódico, marico. O sea, a mí me agredieron el día en que publicaron eso por el periódico. Y yo me dije, o sea, somos tan... O eh, sea, pueden hacernos desaparecer. Una más, o sea, me quedé como que esto es muy real, el tema feminista. Yo sabía que era importante, yo acompañaba, y eso también me lo enseñó el entorno de la UNEARTE, o sea, lo que ustedes hacían, las manifestaciones culturales, todos los discursos que ustedes sostenían en los espacios comunes, era eso, ¿no? La igualdad y la libertad de la mujer. Y yo en este momento estaba comprendiendo por qué se canta Canción sin Miedo, porque realmente yo tenía muchísimo miedo. Y hoy en día todavía yo no me atrevo a volver al barrio, aunque me sentí parte de ese lugar y aunque históricamente como que quiero mantener una coherencia también con mi aporte, y estoy generando acciones que intentan reparar eso en mí misma y en lo social y en las otras mujeres que de la comunidad puedan estar necesitando estos recursos que yo tuve que descubrir para superar una violencia física. Pero tiene que ver con la cultura musulmana también, y muchos temas que tocaremos en otro lugar. Pero bueno, sí, entendí como este proceso de regeneración, y veo que la Cruz de Mayo es como una manera de convertir situación siniestra, ¿no? De tortura y sacrificio, y como que sanar esa herida, ¿no? La recubrimos en flores, la reabsorbemos, la integramos, la transformamos con lo que encontramos dentro de nosotros y con los que los otros nos ayudan también a cultivar, ¿sabes? Y, o sea, para mí ha sido muy, muy importante eh, entender ese regalo y ese privilegio y el arte, ¿no? Como un camino también y que el para sanar arte heridas. y Yo que el siento arte nos que sane. Y sí. ahí llegamos al punto, Geno Alvarado, Ay, de Dios. arte y reparación en Brasil, porque entonces lo que yo tuve que hacer en ese momento fue, yo contacté asociaciones de prevención de violencias, ¿no? Y también he sido seguida por asociaciones de acompañamiento a mujeres que han vivido violencias físicas o violencias sexuales, y muy profesionales han sido aquí en esos espacios. Y en todo caso, sí necesité de mucha solidaridad. Mucha gente del lugar me envió mensajes diciéndome que no era normal, diciéndome que los revoltaba, pero que bueno, lamentablemente la violencia se apropiaba de los espacios. Entonces yo dije, bueno, pero ¿cuál es mi lugar como mujer latina? O sea, no puedo ser gentil, no puedo ser abierta, no puedo ser bella, porque entonces me acosan en la noche, o me meten un coñazo porque hablo, ¿me entiendes? Ujú. Sino que no era esto el sueño de este barrio. Y sufrir lo que es el éxodo, porque también me dolía mucho dejar este lugar, y también entender como que estaba romantizando el barrio. Y bueno, entre esos recursos, creo que fue importante y es importante que se le diga a las víctimas que no son ellas las que causaron la situación, sino que ellas sufrieron una irresponsabilidad colectiva, porque yo tenía empleadores a los que yo había prevenido, porque yo había prevenido a la gente de seguridad, y porque no se me había escuchado. Y ese es el problema con las violencias sexistas, que las mujeres comunican el acoso, y el 74% comunica el acoso antes de que ocurra la violencia más grave. Entonces, conociendo estas asociaciones de prevención de violencia, me explicaron que en realidad mientras más rápido demos alto a las violencias, las tomemos en serio y les demos alto, menos serán graves. Entonces, bueno, no fue lo que había ocurrido en ese momento, en enero del año pasado. Entonces,
entre esos recursos de asociaciones que reflexionan sobre la violencia está esta asociación de teatro que hacen lo que se llama teatro del oprimido, Ujú, teatro foro. Y esto viene de Brasil, de la época de los 50, una época de guerra en Brasil, porque también a Brasil también ha llevado palos. Y ellos ingeniaron esta práctica para reproducir las microviolencias en un espacio seguro donde las personas que participaban recreaban la situación y proponían maneras para resolver la situación, transformar la situación de violencia en algo más. Entonces yo estaba diciendo que, oye, qué interesante todos estos recursos que nacen de Brasil, porque también como la capoeira, tú estás transformando mucha ira de la represión, de la opresión del sistema, o lo que sea que hayas vivido, y la estás entonces devolviendo en un movimiento de autodefensa, pero autodefensa que también es expresión y liberación, o sea, es emancipación en todos los sentidos. Y también me acuerdo del tema y no me acuerdo cómo era el título, pero antropofagia, ujú, el movimiento de antropofagia que en los años de comienzo del siglo XX hablaban no, en el siglo XX, pero no comienzo. En todo caso, ellos hablaban de absorber los códigos eurocentristas y, sí, comernos todos esos códigos y reproducirlos, o sea, evidenciarlos. Creo que era esa la intención. Y bueno, entonces yo estaba muy curiosa, Geno, por preguntarte, y ahí te dejo el resto del tiempo de esta entrevista, para que me cuentes todo lo que tú has vivido esta reflexión en Brasil, que me has hablado de diferencias, de interseccionalidades africanas e indígenas. Entonces, bueno, que podamos ver cómo el poscolonialismo se expresa en este momento y nos hables de tu obra que hiciste con el Goethe Institute sobre la unión del río y del mar. ay, sí. Bueno, son muchas cosas. Abordaste un montón de cosas que a mí me Sí, parecen súper importantes cuando mencionas, por ejemplo, lo del teatro de lo oprimido y cuando yo te decía, ¿no? Como el arte, yo creo que es algo que ahí también, observando también la obra de Sofía, uno ve ese poder, ¿no? Cómo nosotros abordamos el arte desde un lugar de mucha cura, de mucha reivindicación, de mucho poder, de un puente, ¿no? Para cruzar fronteras mentales y geográficas, territoriales e inclusive sí, teóricas, ¿no? Para apropiarnos también como del arte como una herramienta de cura para sanar heridas y no solo heridas que sean, digamos así, históricas, ¿no? Sino reales mismos del día a día que se viven, ¿no? Como por ejemplo esa situación de violencia física que tú tuviste y cómo eso te llevó a conectar con las sociedades de otro lugar, ¿no? Un lugar de violencia, pero un lugar que también trasciende temas que tienen que ver con migración, con xenofobia, con violencia sexual, violencia de género, con disidencias también, ¿no? Porque entonces nosotros nos vemos en un mundo que nos coloca siempre en un límite de mucha violencia y que nos mantiene como todo el tiempo como oprimidos, ¿no? Y ahí cuando hablas del teatro del oprimido, sí, ¿no? Esto fue un movimiento que, bueno, que por lo que yo medio que conozco que nació en los 60, fue un movimiento que se dio también en un contexto de dictadura militar aquí en el Brasil, ¿no? Y entonces donde existe ese método creativo, de teatral, creado creo que fue por Augusto Boal, ¿no? En el inicio de esa década de los sí, 60 Boal. y que Julieta viene a Brasil para estudiar en Río de Janeiro con el teatro y el teatro del oprimido muere de forma violenta, pero vemos como su obra y su legado y su trabajo trasciende y llegó a esos lugares, esos barrios donde muchas veces el arte no llega, esos zonas rurales y a transformar y a cambiar y a movilizar, ¿no? Entonces yo siento que de alguna forma nosotros estamos haciendo el trabajo, el arte hace el trabajo, más cuando lo, tenemos esa posibilidad de vincularlo socialmente, ¿no? Nosotros al pensar, yo siento que el arte funciona para hacernos preguntas, ¿no? Y también para trascender muchas barreras que son colocadas a través del sistema, entonces, bueno, cuando pensamos en la antropofagia también, cuando tú lo nombras, recuerdo a Tarsila Amaral, ¿no? La pintura de Tarsila Amaral, de este movimiento modernista en el Brasil, ¿no? Que movimentó también y procuró una identidad brasilera. Y como yo también lo veo como artista, bueno, migrante, ¿no? En movimiento, porque entonces también yo vengo como con todo un bagaje
y aquí, o sea, Brasil tiene un potencial de arte muy grande, ¿no? Y el MASPI, por ejemplo, representa uno de los museos más importantes en nuestro territorio, en Latinoamérica, y entonces, claro, inserirse en este paisaje que también es tropical, pero que también es negro, que también es indígena, y que también tiene y atraviesa Es ese amazónico. migratorio también, porque está construido también a base de las manos de muchos inmigrantes que llegaron aquí, de diferentes lugares, italianos, franceses, asiáticos, ¿no? Es como toda una mistura. Brasil es gigante, o sea, es el gigante de nuestro continente. Y entonces, claro, atraviesa muchos pueblos, ¿no? Nosotros, y atraviesa también este tema cuando hablábamos del movimiento negro, el movimiento indígena, que existe un ejercicio de reparación. Yo siento que en el arte contemporáneo y en el arte actual, ¿no? En el Brasil existe como una mirada que yo espero y que eso no sea simplemente para cumplir una pauta, sino que sea realmente como algo para cambiar, ¿no? Para realmente reparar y para reactualizar esa historia y para que dentro de la historia del arte sea considerado artistas indígenas, artistas negros, ¿no? Que por un lado, dentro de la historia del arte brasileño quedaron como, ¿no? Marginalizados y totalmente olvidados, y hoy en día el arte actual está mirando a esos artistas, está reivindicando a esos artistas. Yo siento que existe también una búsqueda de tanto de la filosofía del pensamiento negro como de, sabemos una cantidad de curadores negros, ¿no? Por ejemplo, eh, y personas haciendo exposiciones y ellos entrando dentro de los acervos. Entonces, claro, esto es muy inspirador, ¿no? Yo siento que Mm, esto me ha inspirado mucho a mí también y bueno, y se vincula con todo mi trabajo que yo siento que eso, que parte desde una experiencia muy biográfica, pero al momento de colectivizarse, de abrirse ante los ojos del mundo también a las personas se conectan, ¿no? Con esas miradas. Yo hablo desde la maternidad, de las feminidades, de lo que para mí es también el ser mujer, artista, ser hija, ser... mm, 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 Yo siento que sí, yo soy artista migrante, pero no es solo la migración lo que me atraviesa, ¿no? Entonces yo siento mm, que es una identidad que va como también evolucionando a medida que yo voy creciendo, ¿no? No soy la Génova del 2019. Y mi familia también es un compendio de mezclas, ¿no? Hoy en día estoy casada con una persona que es de Estados Unidos, o sea, imagínate, nunca me lo imaginé. O sea, yo no hablo inglés, entiendo un poquito más y en mi casa se habla inglés, se habla español, se habla portugués y es un español nuestro, ¿no? De códigos de mi mamá. O sea, mi mamá, gracias a Dios, tenerla cerca nos mantiene como siempre muy aterrados a esa raíz. qué Y bonito. solo desde una cuestión, digamos, del diálogo, sino no de la conversa, sino de la memoria ancestral, ¿no? Yo siempre le Mm, digo a ella, mamá, tú eres mi memoria ancestral viva. Así mm, que es la persona que me pasa, ¿no? Como, y que me mantiene también arraigada a mi casa, a mi mm, Venezuela, mm. y a mi amor, ¿no? Por eso. Y cómo esto también se traduce en mi trabajo cuando, por ejemplo, yo traigo este tema de la reinterpretación performática de la metamorfosis, ¿no? Que yo la llamo la metamorfosis, que es este tiempo en el que yo comienzo a maternar. Y bueno, en ese tiempo justamente conversaba muchísimo con Sofía, que ha sido fundamental Es verdad? A tenerme ver, Sofía, ahí. Oh, abre el Sofía, micrófono. Sofía me ha Sofía, ayudado háblanos. mucho y siempre hemos como que, siempre estamos hablando, nosotros nunca hemos dejado de hablar, siempre estamos hablando y trocando ideas y compartiendo este proceso creativo que, bueno, maternar y crear mientras maternas es muy difícil ser artista mujer y más difícil cuando la maternidad atraviesa esos procesos creativos porque tienes que abrir mano de muchas cosas. ¿Sabes? Como que tienes que criar y al mismo tiempo estás pendiente de la casa, la carajita, entonces como que todo un contexto. Y maternar en un lugar distante también, donde capaz no tienes tu familia, tu red de apoyo, esa gente que está ahí, es difícil, ¿no? Y yo atravesé realmente, al principio del embarazo fue difícil y me refugié en el barro, ¿no? Me refugié en el barro, fue en un momento en el que esta obra, Metamorfosis, por ejemplo, que es la máscara cerámica, de esa imagen que tú me decías de que, pásame la imagen del caballo y donde Es estoy muy montada en el interesante esta caballo, imagen. donde Es estoy muy montada en el interesante esta imagen. caballo y estaba montada en Ay, el no. caballo con 6 meses de embarazo que yo Sí, nací marico. sin mesina y para mí era Ah, sí. como una, si yo soy prematura y a los 6 meses yo decido montarme porque yo digo, bueno, yo tengo que cruzar ese portal de la vida y muerte y es cuando comienzo a sentir como más ansiedad
quemé la máscara, la pude materializar y comienzo a fotografiarme, ¿no? Con esta máscara. Y tuve la idea de fotografiarme encima de un caballo porque para mí yo me sentía como una guerrera conquistadora, o sea, yo me sentía como conquistadora Sí. total, donde me estaba refortaleciendo y descubriendo nuevamente, asumiendo esa gestación. Y entonces el caballo pasa a representar como la fuerza, ¿no? Esa fuerza de cabalgar una experiencia de vida y de renacimiento, porque parir es morir y nacer al mismo tiempo. O sea, es un dolor, nunca en mi vida ha existido un dolor más fuerte en mi cuerpo que eso. Y me conecté de nuevo con ese miedo, ¿sabes? Es una cosa que me daba mucho miedo. Tanto que, bueno, mi parto al final no surge de la manera que yo lo planifiqué, pero mismo atravesé el dolor, ¿no? Entonces, era como conectar con eso y en aquel momento que yo comienzo a modelar, quise conectarme con la fiesta, con el tambor. Fue un momento en el que, bueno, era junio, era la época del San Juan, después vinieron los Diablos Danzantes y yo quise como conectar con esas memorias de mi infancia y de cómo yo me divertía y cómo ese imaginario me daba como cierta alegría, cierto poder. Y bueno, fui creando, fui haciendo y surgió esta máscara de que parece un diablo, pero al mismo tiempo no, y que está conectada como con la fuerza de la tierra, ¿no? Porque entonces lo hice como, ¿sabes? Embarazada, amasando el barro y Ay, quemando amiga, muy leña. fuerte. Y quemando a leña y todo esto así como que no, no puedes hacer eso porque, ¿sabes? Estás preñada. Y yo, no, yo quiero quemar la leña y Pero es lo que y necesito. montarme la cabeza súper pesadísima, ¿no? Y quiero montarme en el caballo porque yo puedo, ¿sabes? Era como un ejercicio mismo mío de, pues, de asumir mi locura y de atravesar ese miedo, ¿no? Como a través del arte. Por eso yo siento que el arte para mí es un lugar de refugio, de cura, de reivindicación y de postura, ¿no? Yo siento que el arte es un lugar que nos hace que nosotros podamos reafirmarnos, ¿no? En el presente para pensar cómo entonces nosotros vamos a ser recordados en el futuro, sea por nuestros amigos, por nuestros familiares, cuál es la memoria que queda, ¿no? Entonces, Sí, bueno, a través de la literatura, para lo que escribimos, por ejemplo, Sofía también es una persona que yo adoro en ese sentido porque conectar desde la poesía es muy mágico. Y es algo que uno, es desde la palabra, que después se hace obra y que vira una instalación o que vira una pintura, que vira una cerámica, que vira, no, que vira un acontecimiento. Y es de ahí por ejemplo, yo siento que el performance, por ejemplo, es una filosofía de pensamiento que no es solo un pensamiento, es una acción y es una situación que estás constantemente viviendo, ¿sabes? Yo siento que nosotros estamos totalmente viviendo un arte vida y no para performar algo que no somos, no, al contrario, para redescubrirnos y reafirmar eso que somos y mismo fuera de los límites, mismo por encima de las imposiciones. Entonces es importante, yo siento que el arte es emancipador. es Mm, un camino de emancipación y de revolución y de trascendencia de nuestros dolores y de ¿sabes? Nuestras cosas que nos oprimen. Bueno, a mí me Todo eso gustaría hace parte. como abrir un poquito ese asterisco de la maternidad, porque me dices que es el dolor más grande que has vivido y yo todavía no he experimentado parir. Mi mamá cuando parió a mi hermana, ella dice que fue muy, ella no se dio cuenta, una cosa así, pero mi mamá era particular. No, hay mujeres que paren sin dolor y yo de eso, eso me parece una cosa Tendré que espiritual. preguntarle al médico. Eso es lo más sublime en la vida. Y Pero otras que tienen partos orgánicos. sí, Yo alcancé niveles de tranquilidad, pero es eso, es atravesar el portal del fuego, ¿no? ay, no sé, es como que tu cuerpo se convierta Es un canal, un canal, un una canal. máquina, sí, Para llegar al mundo, ¿sabes? ¿Me oh, entiendes? Dios mío, tú estás alimentada, sí, es muy Y fuerte. mismo que a veces el parto no se dé de la manera que tú lo esperas, es lo mismo. Tú estás gestando una vida y no estoy aquí romantizando la maternidad. Soy súper, en ese sentido, como que responsable en ese sentido, porque yo siento que parir porque queremos y porque debemos y siempre con seguridad y porque lo necesitamos, ¿sabes? Como que eso de traer hijos al mundo, porque la vida, la religión, no. Mm, O sea, traer hijos mm. al mundo para sufrir, piénseselo. Ahora, y que nazcan a través de violencias, ¿no? Porque aquí en Brasil No, eso lo claro. vivimos mucho, entonces, y Mm, en el mm. mundo, ¿no? Pero yo siento que la maternidad tiene que ser deseada, ¿no? Y en ese sentido, Sí, por supuesto. súper, Y que no, súper. no hay gente que se busca un perro, hay gente que se busca un gato, hay gente que necesita ¡Eh! un hijo para maternar.
Pero bueno, ustedes dos son madres en plena función. Y yo quisiera preguntarles como madre, o sea, ¿cuál es su relación con, o sea, porque lo que yo entiendo de esto es que tienes que criar, es cuidar tu mundo y además cultivar el mundo que esta otra persona está ahora, o sea, con la Es que su estás mundo. Cuando intercambiando eres bebé, amor y vulnerabilidad, eres su mundo. Entonces, bueno, demasiada responsabilidad. Yo tengo sobrinos y me encanta ser tía, es como súper chévere ser tía, muchísimo más fácil, por supuesto, pero bueno. También esto me hace reflexionar a la casa, ¿cierto? Yo perdí a mi mamá y también había perdido, cónchale, había perdido mi casa varias veces. Una vez había tenido una colocación, un piso, colocación se dice aquí en Francia, y una nena de 19 años que se suicidó en el piso. Entonces, coño, yo había vivido 3 años ahí y vi una nena de 19 años a suicidarse y fue así como que, verga, perdí mi casa. Y luego fue como que mi mami está muriendo, así que me pongo a vivir con ella y luego mi mami se va y además me agreden y yo estoy como tratando de llevar la muerte de mi mamá y siento como postraumático, o sea, mi mamá va a morir, pero tengo que estar disponible para ella, pero tengo pesadillas y no puedo dormir, pero no puedo salir a la calle porque me da miedo, pero entonces tuve que buscar la manera de refugiarme. Fui muy nómada en ese momento porque necesitaba salir de la ciudad, necesitaba irme a un lugar donde no me sintiera perseguida. Yo tomé varias semanas para volver a un estado normal, mientras tanto no dormía la noche, no dormía el día, no comía, se me olvidaba comer, entonces mis amigos me cuidaban. Y sobre todo el tema de la calle, ¿no? Que ya no era Ari sonriente en la calle, era Ari que está conmocionada porque descubrió que su espacio, su presencia en el espacio público genera una mirada de acoso sexista. Entonces, bueno, lamentablemente el acoso sexista, no soy la única, ¿no? Después me di cuenta, no, pero es que es una cosa sistemática. Y bueno, he tratado de lidiar con esa realidad de una forma más madura, menos romántica y al mismo tiempo recuperar esa inocencia, ¿no? De permitirme creer en el medio popular, en el barrio, en los proyectos que las otras generaciones nos legan. O sea, estábamos hablando de ese territorio psíquico y físico que es la casa y que también se ajá, relaciona con la madre. volviendo al Y hilo. exacto, entonces cuando tú vives una ruptura, cuando vives una muerte, cuando vives una noche oscura del alma, tu casa se derrumba, ¿no? Como en la historia de los tres cochinitos. Tu casa vino el lobo, sopló, tu casa no estaba suficientemente estable, tu casa se derrumbó. Yo sentí que Sí. fue eso lo que me ocurrió, ¿no? Me pasó Ujú. la primera vez con el suicidio en este piso que amaba mucho, la gente que estaba ahí. Me pasó una segunda vez con el tema de la muerte y de paso la agresión física. Y entonces que tuve que salir del territorio, que tuve que sentir lo que era el exilio, que tuve que volver como a reapropiarme, ¿no? De esa dignidad humana de mujer. Se le agregó todo ese peso y creo que las víctimas tienen un peso particular también ante la realidad, ¿no? Y que necesitamos en cierto momento el arte justamente para reconstruirnos, para protegernos, para reescribirnos. Y bueno, yo quería preguntarle a ustedes como en ese proceso de maternarnos, ¿no? Porque yo he tenido que maternarme y apoyarme en todos esos momentos de miedo, de insomnia, de llanto. Em, Ustedes, como madres y artistas, ¿cuál es su relación con el territorio, con la casa? Tú me dijiste que el mar para ti era importante y exacto, siempre que veo el agua y sé que el agua es uno de los símbolos de sanación, ¿no? De limpieza, de purificación, de liberación. Tú me habías dicho que habías hecho una obra sobre el Así. dolor colonial, no sé si tiene que ver con tu relación con el territorio, pero en todo caso si tiene que ver también puedes tocar ese punto. Sí, bueno, yo hice Tierra Poesis, bueno, justamente hablando de la tierra como ese lugar para resguardar memorias, ese lugar del cual nos alimentamos y que nos permite como crear, ¿no? Desde la cerámica, yo siento que el elemento de la cerámica, el elemento del barro es moldeable, entonces nos permite como remodelar, ¿no? Reconstruir, refacer metafóricamente y plásticamente y alquímicamente, porque el barro es un material alquímico que está dentro de la tierra
y que cuando se conecta con el fuego, con el calor, y cuando pierde su agua, se fosiliza con el fuego, ¿no? Entonces existe un proceso alquímico de transformación del material. Y hablaba de la poiesis como esa posibilidad de resignificar, de gestar algo, de hacer, ¿no? De surgir, resurgir algo, ¿no? Hacerlo materializar, ¿no? La poiesis en relación a eso, ¿no? Y mismo cuando junto estas palabras, bueno, es como esa posibilidad de pensar en la tierra y pensar en la poesía como materialidades sublimes que nos permiten crear futuro y resguardar la memoria, ¿no? Entonces, Tierra Poesía surge como a partir de como esa conceptualización, pero además es como el resultado de una residencia artística que juntó 17 países, 18 países a través de la curaduría de Lorena Díaz y Chana Mamaris, que son dos, una colombiana y creo que Chana Mamaris creo que es boliviana, eh, también migrante, y Lorena es una curadora colombiana, pero que en aquel momento vivía en Alemania, pero que ahora está en Colombia, ¿no? Entonces ellas trajeron este proyecto, que era un proyecto apoyado por el Goethe Institute, que se llamaba Proyecto Residencia Artística Puertos de Sur a Sur, que reflexionaba a propósito de los puertos y esa posibilidad justamente de desdibujar y resignificar el dolor colonial a partir de la mirada de los puertos, la intervención de puertos, y puertos pensando como en estos lugares que conecta, Mm, pero que también, bueno, coloniza, mercantizan. mercantiliza y tiene todo como una carga. Por ejemplo, desde aquí desde Brasil, yo elegí para ti, que es como, para ti es como lo último de la Costa Verde de Río de Janeiro y que tiene un puerto que está a 40 minutos, 45 una hora de mi casa, de donde vivo actualmente, que vivo en Cuña, en la montaña, como decirlo, con una tobar y bajas y llegas a la playa. Y Mm, esa parte de ese territorio es un territorio, bueno, ancestral también, ¿no? Donde llegaron estos navíos negreros, pero que ya ahí había un territorio indígena que también fue invisibilizado y masacrado y todo lo demás, con la llegada de, bueno, de los portugueses, que a ese puerto también es como que a donde llegan los navíos negreros y donde se comienza eh, gran parte de la trata, ¿no? Y la comercialización de personas africanas y que además, bueno, tiene todo un lugar de comercialización al principio, en aquel entonces, en la época colonial, del café, del oro. Me estabas diciendo ayer. del oro que era sacado de Minas Gerais, y entonces era llevado para Portugal y era a través de ese puerto. Entonces, claro, tiene todo esto y para ti en relación a un lugar que es construido por una arquitectura bastante, bueno, colonial, con ciertos símbolos masónicos y que tiene toda esta arquitectura colonial que se ve, ¿no? Que fue construida a base de la violencia y la esclavitud del pueblo negro, ¿no? Entonces, bueno, yo como que a partir de esta historia voy a un quilombo, conozco un quilombo, que es el quilombo de Campillo, y en ese quilombo de Campillo me reencuentro, ¿no? Porque entonces está en el yongo y en las mujeres danzando con las faldas, Es el voy en quilombo de las tres matriarcas, me habías el dicho, que era quilombo de un tres triángulo, patriarcas, que un fueron tres mujeres, quilombo feminista. y un quilombo de tres mujeres, que fue de esas familias, se doblan de estas tres mujeres y que estas tres mujeres mantienen, crían a sus familias y crean ese territorio, que es el quilombo de Campillo, que bueno, está en un río bellísimo y viven en comunidad y todos son descendientes de estas tres mujeres. Y existe una cultura muy fuerte en la negritud. Nosotros fuimos, yo fui con mi mamá y con Gemma el año pasado, eso fue el 2023. Fuimos y bueno, a partir de una observación, fuimos en el marco de noviembre, noviembre negro, de la afrodescendencia, entonces estuvimos visitando el quilombo y participamos en las fiestas del jongo, que el jongo es como el tambor y es ese tipo de baile también que se danza con un toque específico del tambor y donde las mujeres danzan con las faldas de colores y son faldas floridas también, entonces es lo que yo más relaciono con nuestro tambor, principalmente yo que vengo de Aragua, ¿no? Y como que muy relacionado con este tema de las tradiciones populares, de las fiestas del tambor, de bailar con las faldas, ¿no? Y bueno, yo creo como una especie de conexión entre mi mirada como persona migrante, que también está desde afuera, viendo, observando este territorio, y a través de mi autobiografía. Entonces, de ahí yo escribo juntamente con una correspondencia de una artista que me tocó como conversar, que es Bruna, que es de Río Grande do Sur, que es descendiente charrúa. Construimos entonces poesías, ¿no? En este momento fueron 33 poemas, algunos
poemas donde ella participa, otros sí son solo de mi autoría. Y construimos 33 poemas. En aquel momento yo tenía 33 años, entonces mi idea era como ofrendar esa mi experiencia de vida como persona migrante, cumpliendo 33 años aquí en Brasil, estando cerca de ese territorio. Y entonces, bueno, escribo 33 poemas sobre el barro, ¿no? Hago placas de cerámica de barro y estos poemas yo los ofrendo al mar, los ofrendo al mar Atlántico, ¿no? Y los Wow. ofrendo como un gesto de reparación, como un gesto de conexión con el mar. Entonces, bueno, hablo de mi conexión con el mar y que estar en el mar me acerca a mi mar Caribe, de cómo yo migré a esta tierra con mi hija y con mis voluntades a cuestas, ¿no? Como cargando encima esas ganas de querer seguir. Hablo de cómo también en estos poemas, ¿no? Hablo de este tema del observar, ¿no? De que voy a resguardar en el barro templo las memorias de estas mujeres que danzan el yongo y de estas mujeres que mantienen su fuerza y su tradición por encima de esa visión colonial de ese territorio. Y bueno, estos 33 poemas yo los fosilizo, los quemo sobre terracota y los cargo en un performance por la ciudad, ¿no? Que por las piedras, por las calles de piedra de Paratí, que fueron también unas calles construidas, se les llama pie de muleque, ¿no? Porque supuestamente fueron construidas por niños esclavos, ¿no? Y entonces, bueno, Perdón, yo ¿cómo? ¿Qué fue lo que que construyeron? las calles de Muleque. Paratí, que fueron pie de muleques, como muchachos, fueron Pie. construidas por niños esclavos, ¿no? Entonces, yo cargo estas 33 poemas caminando por Paratí hasta llegar al puerto, unas cercanías del puerto. Y desde ese puerto ofrendo en las orillas del mar todas estas poesías, estas placas de cerámica, después de cargarlas en mi cabeza como una metáfora de cargar sobre mí la memoria, ¿no? Y sobre el cuerpo, como cargar con el peso de la historia, y las ofrendo, las libero, me suelto, ¿no? Como al frente del mar, donde Ujú. recito esos poemas al viento y al mar, ¿no? Para, bueno, también esa reparación, ¿no? Yo siento que hay un ejercicio como de De honrar, ¿no? De ofrenda y homenajear, de, sí. y de homenajear de alguna forma como saber llegar, ¿no? Yo siento que eso es algo que yo he tratado siempre de llegar con mucho respeto, ¿no? Como a muchos lugares en los que he ido, No, siempre intento vincularme con la comunidad, siempre intento ir a la raíz, hacia el pueblito, ¿no? Como que cuando viví en Serra Grande también era así, viví un tiempo en Serra Grande, en Bahía, y cuando llegué también al barrio, llegué a lo que después podemos decir que era el barrio, la zona periférica, que era Barrio Nuevo, y bueno, eso, ¿no? Como de querer siempre vincularse con la comunidad. Entonces yo tuve como el cuidado de poder hacer eso desde un lugar forastera, ¿no? Migrante, ujú, pero también intentando conectar desde mi visión. mm, Entonces Tierra Poesía surge en ese contexto y bueno, surge un video performance, se quedan estas 33 placas y en enero yo participé en un primer salón, que es el Salón de Santo Andrés, que es uno de los salones, digamos, más importantes del circuito artístico contemporáneo aquí en Brasil. Y bueno, la obra resultó premio de adquisición, fue una sorpresa porque bueno, no me lo esperaba, yo también como ¡Bravo, que nunca había Mar! participado en un salón. ¡Helena! Eres Y demasiado hablando con fuerte. Sofía, Sofía me dijo, tienes que participar en un salón, no sé qué, retoma y tal. Y yo, bueno, tengo una instalación, no sé qué, la voy a mandar. Y bueno, al final ¡Qué quedó premio de bonita! adquisición, salón. Yes. Y fino, ¿no? Porque eso me motivó mucho también, ¿no? Yo estaba como muy apagadita, así como, ay, no sé, aquellas cosas purpéricas. Y entonces, bueno, al final decidí mandarlo, monté la instalación como la pensé, pindurada, fluctuando en el aire y con el video proyectado y todo un trabajo muy bonito. Y bueno, para mí es un orgullo, ¿no? Como poder de alguna forma, primera vez que mis piezas entran en acervo aquí, ¡Qué bello! entraron aquí en el Estado de São Paulo a través de ese salón, y bueno, y después de eso, bueno, recibí la indicación de Premio Pipa, que también fue una sorpresa. El Premio Pipa es un premio importante, es un premio simbólico y uno de los más importantes aquí en Brasil, ¿no? O sea, hace todos los años existe un comité de indicación y ese comité de indicación indica a unos artistas, ¿no? Entonces yo siento que es una especie también de valorización de mi trabajo, ¿no? Como Por artista, como mujer supuesto. militante, bien. Y Sí. bueno, estoy indicada este año, que es como, yo en estos días participaba una conversa junto a una gente del mercado del arte y tal, que yo estoy intentando entender también cómo funciona. Mm, Y ellos decían así que no, la indicación del premio Pipa es como una indicación del Grammy, porque mm, ese es el premio del arte contemporáneo en Brasil. Y yo decía, mm. coño,
importante, ¿no? Qué fino. Chévere. Entonces, Muy lindo que eso esté en siento coherencia que es con todos esos lindo, valores. que es lindo y que bueno, O sea, con los valores de que, porque te dieron ese premio, porque, como lo dijiste, llegaste, supiste llegar, llegaste honrando lo que estaba bajo de la mesa, aquí, ¿no? ¿no? Y respetando mucho esa historia de, bueno, de aquí, de Brasil, de este territorio que también ha abierto las puertas y que me ha abrazado desde que yo llegué aquí, ¿sabes? Como ¿No has que es sentido difícil. xenofobia hacia... Sí, no, claro, te estoy hablando de la parte linda, ¿no? Ah, ok. Sí, Tirando pero, y exacto, pero no creo que vamos a tener tiempo de hablar de los detalles en no. xenofobia Pero en sí, al Brasil. principio yo Mm, siento que ahorita, bueno, lidio más como ese tema de cómo crear, ¿no? Espacios propios de pertenecimiento, de refugio, y me he sí. refugiado en el arte para eso. Mm, Cierto que es algo que también busco un poco en mi trabajo, ¿no? Cómo pertenecer, pero más allá de un gremio o un lugar, es cómo me sentirme en casa. Yo creo que también haber hecho de parir, amarla aquí en Brasil, hoy en día digo, soy madre de una hija brasilera, ¿sabes? O sí, sea, sí. bórralo, Pariste en ¿no? ¿Sabes? Brasil, Crucé el umbral, parí aquí, entonces siento que eso me da ciertos derechos, por ciertos supuesto. deberes también, pero sobre todo ciertos derechos que yo siento que ya trascienden como esa línea de no es de aquí, aunque uno siempre es Mm, extranjero, ¿no? A veces somos extranjeros en nuestra propia tierra, entonces también. siento que eso también está muy, muy ahí y bueno, yo he involucrado también a mis hijas en mi trabajo, ¿no? Como que Ujú. yo siento que eso ha sido algo también que me ha dado la oportunidad de no sentirme aislada, ¿no? Como que en mi proceso yo Claro, como que trato de, no es tu trabajo, no el es que trabajo de mamá funciona de un aparte. lado y No, tu eso trabajo de a mamá. veces camina junto, claro, Mm, como lo trabajo, pero no siempre, ¿no? No es eso lo que determina, es como mm, que ok. mi trabajo también habla de otras cosas, ¿no? Pero hoy en día yo siento que eso es muy importante y es político, ¿no? Cuando yo digo que hablo desde el cuerpo también, para Mm, mí, y más tratándose, bueno, cuando pienso en esa geopolítica que nos atraviesa y de donde yo estoy, desde donde estoy hablando, que es Brasil, que es un grande como jugador de ese juego del arte dentro de Latinoamérica y el mundo, yo siento que eso es importante, ¿no? Como que sí. decirlo y abordarlo y trabajarlo. Y bueno, no sé, a ver, Sofía. Vamos a escuchar, Sofi, ¿qué piensas de todo esto? Bueno, no, bueno, feliz de escuchar a Génova, porque creo que tiene un tejido desde hace muchísimos años, eh, con su trabajo artístico, con su pensamiento y con su vida, ¿no? Porque como siempre digo, primero la vida y después pues el arte es consecuencia de la vida. Como todo eso que has contado, Ari, Mm, para mí ha sido súper importante escucharlo viéndote porque es eso, es la vida hablando de las circunstancias, ¿no? De lo que se atraviesa y cómo de alguna manera eso se transforma, ¿no? Se transforma en conversación, experiencia o acción. Y creo que Génova ha hecho como un lenguaje muy poderoso desde ese arcano que es la madre, ¿no? La madre joven que, wow, cómo ha como construido eso desde el barro, desde la tierra, desde la pintura que no es pintura, sino que es como esa acción, esa necesidad de acción, esa necesidad de expresión que tiene tan profunda, que está vinculada también con esa gestación, ¿no? Como madre, con ese sostener que tiene como madre, ese arcano de la madre tan fuerte, como transforma y crea un mundo, ¿no? Que dialoga con todas nosotras o con todos nosotros. Y creo que esa es bueno, a mí me encanta ver las acciones de Génova. Eh, Creo que más allá de un problema como formal del arte, porque dejan unas emociones en el cuerpo, ¿no? Porque me conmueve, porque es un trabajo que siento poderoso, en el sentido de que es muy honesto y es muy valiente. muy sencillo Entonces, también, es como... es que la sencillez es un logro inmenso, porque no es fácil lograr como esa ligereza, ¿no? Del lenguaje,
eso quiere decir que ha tenido que como que pensar bastante sobre su vida y ha tenido que sentirla y dejarla correr por el cuerpo para poder pararse y accionar a través de eso Oye, que... mira, me vas a llorar. Yo también voy a llorar. No, no, nadie, creo que nadie ha hecho una lectura de mi trabajo tan verga. Te voy a llamar para la próxima de texto curatorial. No, es verdad, o sea, es lo que yo siento y yo siempre creo que yo siempre te he tenido a Génova como un Te referente amo súper mucho. importante. Nosotras hicimos la tesis juntas hace unos Sí. años y no juntas, o No, lo sea, hicimos súper juntos, pero fue juntos, cada una en su pero no revuelta. historia, pero no, el fuego de Génova fue tan importante para mí, yo no lo hubiese podido lograr. Mm, Era como que tiene ese fuego, ¿no? maquinita, sí, una motivadora. Una fuerza así, es Una un motor. visionaria, eres una visionaria, tú estás clara y sigues esa estrella que se te enciende en Sí. el Y pecho. no es algo, tú dices, bueno, aquí hay un trabajo donde sí, hay unas calidades, ¿no? Hay unas calidades plásticas, no sé qué, pero más allá de eso, es como la forma como se ejecuta, ¿no? Después de una cantidad de reflexión y de, ajá, ¿cómo hago como madre cargando con mi hija primero? ¿Verdad? Ahora es madre de dos hijas. Esa reflexión constante, vida, obra, yo creo que es finalmente ese transitar en incertidumbre lo que va construyendo esa poderosa obra, ¿no? Y yo pienso que lo está haciendo con mucha coherencia también, porque Claro, porque es honesta, entonces no está inventando nada ni trayendo nada de ninguna parte que no sea su propia vida. Entonces, como un poco abrir un diario, ¿no? mm, Pero encontrarse con algo que parece un lenguaje sencillo, ligero, pero que contiene un hábitat de experiencia, un mundo, un universo, este, eso, hecho materia, ¿no? Plástica, hecho pensamiento. Primero el arte es pensamiento, primero el sin arte es registro experiencia. también. Luego es sistematización de ese pensamiento y luego es esa ejecución que no es un proceso sencillo porque como te dije, pues yo pienso que tienes que ser muy valiente para transmutarlo. Tú Y también eres bueno, muy valiente y eres muy inspiradora y las dos lo son y las amo también. Y así nada, yo creo concluye que nuestro primer episodio. Y nos quedan todavía unos cuantos encuentros más no, está muy bella esta idea, si Ari, qué quieren hermoso. llegarse. No, Bueno, Mari, si, súper Geno, si tú te bella, quieres súper llegar, receptiva. si tú te quieres llegar a la entrevista de Sophie, yo creo Sí, que no, la próxima convídame todas. ok, la próxima que me toca es Sinaí. Entonces, bueno, es Linda lindo también. porque justamente podemos entretejer todas estas experiencias que estás hablando, Sophie, todo este vivido, ustedes como madres, yo como hija, las tres como extranjeras, Como como artista como también, artistas, Eliana, como tú fuiste aprender un nuevo poderosa. lenguaje, como entonces readaptar tu lenguaje para encontrar cómo expresarte en un nuevo lenguaje, como los códigos que chocan, coño, mujer venezolana aquí no es lo mismo que en Caracas, marico, Caracas es demasiado especial. Y por eso soy caraqueña. Y bueno, para mí es como la oportunidad verdaderamente de sentirme más cerca de mis raíces, ustedes. Yo me acuerdo cuando estaba pequeña, 19 años, me estaban proponiendo, porque yo tengo la nacionalidad española por mi abuelo, que adoptó a mi papá. Y, y a mí me proponían como, bueno, pero puede ser que hagas los estudios en Barcelona. Y yo así como con 19 añitos, marica, y yo, no, es que yo tengo que aprender la historia de donde yo vengo. Y yo siento que ustedes y todos los demás de nuestro círculo de Caño Amarillo y Bellas Artes, me han compartido ese imaginario y esa ventana hacia lo sensible y hacia cómo ha quedado registrado a través de las obras de los artistas, como dijimos, Reverón y todos los demás, todos tantos otros, y nosotras, ¿no? Que estamos como tomando ese hilo y entonces enhebrando nuestra propia historia. Y quiero que sigamos creyendo en nuestra capacidad regenerativa, en lo que habla también mucho Piccola Estés en su libro Mujeres que corren con los lobos. Ella hablaba de la madre, vida, muerte, vida, ¿cierto? Y bueno,
Yo creo que haber descubierto estados oscuros, que tú hablas de la obra de Génova, que Génova ha profundizado en su experiencia de vida, aunque o sea, yo no tengo idea si la vida de Génova fue traumática o no, más bien creo que fue muy llena de humanidad, ¿no? Porque también venimos de un territorio muy solidario. Pero yo creo que haber debido como contener y en este proceso que estoy de transformar, de metabolizar, de expiar también, de exorcizar de mí, es lo que genera esa situación, ¿no? De cómo tú puedes objetizar un cuerpo hasta agredirlo. Y despertó ese dolor colectivo, ¿no? Wow, porque la vulnerabilidad no puede estar a salvo. Y creo que eso de reconstruir, tener los recursos para cuidar los sueños, para albergar los registros que hemos hecho a través del cuerpo, Génova, de la arcilla, de la pintura en nuestro caso, del dibujo, de un trazo, de un poema. Eso está también, es para mí, es el sentido del arte y de nuestra religión con el arte. Y son mis hermanas de jardín, o sea, para mí Al de verdad principio, es para bellísimo. contextualizar ese texto y esa palabra que estás diciendo de la religión del arte, Sofi, porque al principio estábamos hablando de la Cruz de Mayo. Mire, yo tengo mi Cruz de Mayo aquí, Viene que con hizo Doña símbolos. María, y que la tengo porque, bueno, a través de mi abuela, no, mi mamá, ellas vestieron, heredaron la cuestión de tener la Cruz de Mayo y vestirlas y pasarlas en la casa de las tías. Y cuando mi mamá vino para acá, ella hizo una cruz de mayo para ponerla en el altar, porque yo había comenzado a tener un altar a partir de que mi papá se encantó, ¿no? Se ancestralizó el día de mi cumpleaños y todo ese dolor, Lo y fue recuerdo. perderlo y perder ese Claro. ancestral maravilloso el día de mi cumpleaños. Yo atravesé el portal de celebrar la vida y honrar la muerte un mismo día. Y a Sí, partir de ahí Mm, muchas cosas súper mudaron. Entonces fuerte. mi mamá llegó y dijo, no, ese altar necesita una cruz. Y era mayo. Y ella dijo, bueno, vamos a hacer la cruz de mayo y te dejo esa cruz y ha estado aquí conmigo. Y ella la viste. Y para mí eso es muy importante. Y entonces hablábamos como que, cómo resignificar eso, porque para mí no tiene que ver con un pedo de que, el cristianismo y la iglesia, la vaina, no, sino de una cuestión que tiene que ver con una tradición y con un con la gesto acción artística. espiritual de mi mamá Ujú. y como el arte, y este caso que yo siento que yo soy artista por causa de ella, porque mi Mm, mamá siempre me puso a hacer manualidades y costuranza, y entonces como eso hace que para nosotros sea como que el arte es como nuestra religión y como lo que creamos, nuestras obras, son como nuestros hechos, ¿no? Nuestra forma de espiritualizar y de profundizar en nuestro poder, nuestra divinidad creativa, la creatividad, ese camino que nosotros escogemos para caminar, ¿no? Y como esto aviva nuestro espíritu y cómo fue eso para Reverón, ¿no? Entonces, yo siento que es eso que dices, ¿sabes? Es como caminar con el arte como nuestra bandera para nutrir nuestra alma, nuestra vida y para resignificar violencias, heridas y cuestiones que trascienden muchas veces inclusive la forma de colocarlo en palabras, ¿no? Y creo que por eso lo materializamos sí, en física. Exactamente. estoy Mm. súper orgullosa de ustedes como colegas, como hermanas, Yo como también de artistas. ustedes, yo también de Gracias ustedes, por ser totalmente. parte de mi Bash. camino. Ujú. Seguimos Listo. conectándonos para las flores de mayo. La próxima que viene Ariana, es gracias por la Cecilia, invitación. pero me Qué Maravilloso. bello este encanta. programa. Yo creo que esto que estás haciendo es súper bello porque no hay. Entonces es como un Exacto. espacio de Síguelo encuentro, haciendo. es Los voy a necesario. seguir. Ariadna Influencer. Bueno, No, yo creo que no importa nada de cómo se llame. Lo sí, importante es como que la acción de que genera conversar. Conversar A vernos. es una meditación que queda ahí, ¿no? Porque tú lo estás sistematizando, lo estás grabando, entonces estás que escribiendo. estoy, Entonces me estoy encanta. enregistrando. Exacto. Claro, Estamos en ese eso es proceso un de trabajo de registrar. investigación, es algo Un con lo archivo Sí, que de normalmente una tertulia que debe haber sido en la Plaza Gardenia, nos tertulias, está aconteciendo aquí en tertulias. las Flores de Mayo. Exacto, eso es lo que está pasando. Tertulias que no están pasando en el Gardeliano, por aquí por las Flores de Mayo las revivimos cada año si ustedes quieren. Gracias, Geno, por tu
sea, por tu Gracias a ti. energía, por toda Sí. tu encanto, Sí. por compartirme tan generosamente toda ese ánimo por valorar tu obra y que cada artista valore su obra y escuche su camino y lo proteja. Creo que eres una inspiración para todos Ay, nosotros. Ahorita sí. eres mamá de dos hijas. Qué Ah, sí, por aquí bello. están, haciéndome señas, Sí, porque Marla ya despertó y tienes que Gemma volver. la tiene. Bueno, te dejamos volver a tus nenas, pero no por eso no nos vamos a volver a ver. Vamos a seguir viéndonos pronto. El próximo miércoles 14 va a ser la entrevista de Sinaí. Así que si el miércoles que viene ustedes están dispo, por ahí estamos publicando la hora. Yo creo que va a ser más o menos esta hora también. Perfecto. ¿Ok? Perfecto. Bueno, Bueno, Ari, sigue, está bellísimo, súper linda la iniciativa. gracias. Y esa es tu Espero la flor. de, Esa es espero tu la flor. de, sí, me quedo, mira, esta es mi Es flor. tu flor, la puedes publicar, yo puedo también publicarla si quieres publicar el video en tu feed, pero es tu flor, diviértete. Bueno, espero la Qué de bello. Sofía, la de Sinaí, Sí, todas ella están tiene en sus esa flores. red ¡Oh, de las eso flores va de a ser muy mayo. lindo! Sofía, Ari, las amo mucho, qué fino que este También. Yo también. espacio, o sea, por mí hacemos las flores de mayo como espacio terapéutico ahí. Sí, sí, sí. Bueno, para eso Y son las metodológico iniciativas. todos los meses. Para eso Y son bueno, todas las iniciativas. las amo, Gracias feliz por amor estar. Gracias por fantástico estar. y que este amor trascienda las fronteras como Amén. como lo estamos haciendo. Ajos. Gracias por ser tan inspiradoras las dos y por Oh. compartir, por sabernos. Y bueno, para que digan chao. Y voy a traer aquí a Marla y a Gemma para que digan chao. Venga a despedir su programa del No Día de la puedo Mujer, artista mirar plástico el fondo, voy a reveroniana mirar con el sus dos fondo. muchachas. ¡Hola! Marla No la Meli veo, yo no performando, veo. performando aquí. ¡Ay, ¡Ay, qué amiga! hermosas! Como Dios. gorro pantalón que le puso Gemma Ay, qué hoy, bello. que tiene nuevo look, se quitó el pelo azul que tenía. Ay, ¡Ay, hermoso. qué Y bueno, las lindura! amo, las quiero. Las amamos también. Muchas Igualmente. Nos bendiciones para esa despedimos. hermosa familia. Por aquí Chao. nos vemos el miércoles que viene en las Flores de Mayo. Nos Sí, vemos. sí, sí, sí. Besos. Besos, mi Ari, besos, Genova. Besos a Camila, Sofi. Sí, seguro.